Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Es Halloween y como en años anteriores, les he preparado un capítulo especial, uno que pueden escuchar de noche, justo antes de irse a dormir. Hoy daremos un paseo por el teatro del cerebro, el mundo oscuro nocturno y los espíritus que se sientan en el pecho y se roban el aliento de hombres y mujeres. Caídas eternas, intentos por escapar fallidos y noches de taquicardia. Hoy daremos un paseo por el mundo de las pesadillas. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira y la familia Hurtado Varela. A comienzos de los años 80, médicos en California comenzaron a notar un patrón inquietante. Hombres jóvenes, refugiados del sudeste asiático, morían mientras dormían. No tenían antecedentes médicos y no había señales de violencia ni intoxicación. Sus familias contaban que poco antes habían gritado, jadeado o se habían movido como si lucharan contra algo. Muchos decían que tenían miedo de quedarse dormidos. Los informes se repitieron con una similitud inquietante entre comunidades de inmigrantes de Camboya y Laos. El fenómeno resultó tan llamativo que en 1981 el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, el CDC, abrió una investigación. El fenómeno fue bautizado como SUNS, Síndrome de Muerte Súbita Nocturna sin explicación. Los médicos descubrieron después que muchos de esos hombres compartían una mutación en un canal de sodio que funciona en el corazón, una alteración hoy conocida como síndrome de Brugada, que predispone a arritmias fatales. El estrés extremo o una descarga de adrenalina durante un sueño de terror podía desencadenar una fibrilación ventricular en segundos. El cuerpo en pánico se detenía. Murieron de arritmia, pero también, en cierto sentido, de miedo. El caso pronto llegó a los periódicos y por esa época se publicó un artículo titulado «Las muertes por pesadilla desconciertan a los médicos». El texto relataba la historia de un joven que le había dicho a sus padres que algo lo mataría si se quedaba dormido. Estuvo varios días sin cerrar los ojos, escondía café y pastillas estimulantes en su pieza para evitar a toda costa quedarse dormido.
Pero finalmente no pudo más. El sueño lo venció, se durmió y murió esa misma noche. El director de cine Wes Craven leyó ese artículo y no lo olvidó nunca. En entrevistas posteriores contó que de esa historia nació A Nightmare on Elm Street, una serie de películas conocidas en Hispanoamérica sencillamente como Pesadilla. Tomó la idea de morir mientras uno duerme y la transforma en metáfora. Un asesino que ataca en los sueños y contra el cual la única defensa es no dormir jamás. Así nació Freddy Krueger de la literatura científica y siendo la encarnación de un error biológico, una mutación del corazón convertida en mito del cine de terror. La línea entre ciencia y leyenda se cerró ahí. Así que primero fue el miedo, después la arritmia y luego el guión de cine. Y desde entonces, cada vez que alguien despierta sobresaltado por una pesadilla, repite sin saberlo un gesto ancestral: sobrevivir al sueño. Hay un rincón del Detroit Institute of Arts donde la luz parece tener otra densidad. Las paredes son oscuras, las vitrinas de madera y el silencio tienen un peso casi físico. Y si uno camina hasta la sala dedicada al arte del siglo XVIII, llega a un cuadro que parece salirse del muro. Es una pintura al óleo de casi 1,5 metros de ancho, firmada por Henry Fuseli en 1781. Se titula The Nightmare, la pesadilla. A primera vista parece una escena teatral. Una mujer yace sobre una cama, vestida con una tela blanca que resplandece en la penumbra. Su cuerpo está torcido, el brazo cuelga al costado y la cabeza está echada hacia atrás. Pero lo que detiene la respiración es lo que está sobre su pecho. Un pequeño demonio, con la piel oscura y los ojos encendidos, que la observa directamente. No está atacándola, ni huyendo. Simplemente la mira, con una expresión que es mitad curiosidad y mitad satisfacción. Detrás de él, entre las cortinas de terciopelo rojo, asoma la cabeza de un caballo. Sus ojos son lechosos, las fosas nasales están abiertas y la boca está como si bufara. El terror nocturno hecho cuadro. La palabra inglesa nightmare proviene justamente de mar, el espíritu maligno que en las tradiciones anglosajonas se sienta sobre el pecho de los durmientes y les roba el aliento. La escena es simultáneamente íntima y pública, erótica y macabra. Fuseli no pintó solo una mujer dormida, pintó el momento exacto en que el sueño se convierte en terror. El cuadro está iluminado desde arriba y la luz, demasiado blanca para ser natural, cae sobre la figura como una revelación. El resto es sombra. Las telas del lecho parecen moverse, las cortinas se agitan como si algo acabara de entrar o estuviera por salir. A veces los visitantes bajan la voz sin saber por qué. Es un reflejo ancestral, el respeto que inspira lo inexplicable. En el siglo XVIII, nadie sabía lo que ocurría dentro del cerebro cuando soñábamos. No existía la palabra psiquiatría ni la idea de una mente separada del alma, así que la interpretación era literal. Durante la noche, algo nos visitaba, y ese algo tenía forma y peso. Se sentaba sobre nosotros, respiraba nuestro aire, y al despertar, el cuerpo recordaba la presión en el pecho, la sensación de no poder moverse y el miedo sin causa. Por eso el cuadro de Fuseli causó tanto impacto. No era una alegoría, era una evidencia. Una especie de fotografía del horror nocturno, pintada 2 siglos antes de que existiera la cámara. Hoy sabemos que esa opresión tiene un nombre y una causa fisiológica, pero el efecto es el mismo que en 1781. Seguimos sintiendo que algo se sienta sobre nosotros mientras dormimos. Fuseli, sin saberlo, pintó un fenómeno neurológico. Y también, claro, una metáfora.
la del miedo que no necesita estar despierto para existir. Cuando uno se aleja del cuadro, nota algo curioso. El demonio y la mujer parecen cambiar de expresión según la distancia. De cerca, él parece triunfante, pero de lejos se ve casi triste, como si supiera que cuando ella despierte, él desaparecerá. Y esa ambigüedad, esa frontera entre lo real, lo imaginado, la vida y el sueño, es el territorio en el que habitan las pesadillas. Frente al cuadro de Fuseli, es fácil pensar que las pesadillas nacieron con el arte romántico, cuando la imaginación comenzó a pintar lo invisible, pero en realidad son mucho más antiguas, y las primeras descripciones conocidas están escritas en piedra. En tablillas sumerias que tienen más de 4000 años de antigüedad, ya se mencionan a los Lilu y Lilitu, espíritus nocturnos que se acercaban a los durmientes para robarles energía o engendrarles hijos. En la tradición hebrea, uno de esos demonios sería Lilith, la primera mujer de Adán según el Talmud, que abandonó el Edén para convertirse en sombra. Durante siglos la explicación fue sobrenatural. En Escandinavia existía la palabra mer, la misma que daría origen a la palabra nightmare, un espíritu femenino que se sentaba sobre el pecho de los hombres y los asfixiaba mientras dormían. En Islandia se le llamaba Mara, en Alemania Nahmar, en Francia Kushumach. Todas las culturas coincidían en algo: la sensación de peso, de opresión, de una presencia que no se ve, pero que está ahí. En la Edad Media, esa expresión adquirió cuerpo, se convirtió en el íncubo, el demonio masculino que atacaba a mujeres durante el sueño, y su contraparte, el súcubo, que seducía a los hombres. Las pesadillas eran entonces un asunto moral, un castigo, una tentación o una advertencia divina. Los monjes las combatían con rezos y amuletos, los médicos con sangrías y dietas ligeras. En el siglo XVI, el médico holandés Johannes Beyer escribió en un libro que muchas de esas visiones no eran demoníacas, sino producto de vapores del estómago y humores negros del cerebro. Fue una forma elegante de decir indigestión y ansiedad. Ya en el siglo XVIII, la Ilustración trató de poner orden al caos del sueño. Los científicos comenzaron a registrar los estados del dormir y a proponer causas físicas. Fiebre, alcohol o sencillamente mala postura eran los principales culpables de las pesadillas. El poeta inglés Samuel Taylor Coleridge escribió su poema Kubla Khan tras despertar de una extraña pesadilla opiácea que le reveló un palacio imposible, y el mismo Fuseli, el pintor de The Nightmare, confesó haber soñado con la mujer que amaba, convertida en espectro. En el siglo XIX, las pesadillas se volvieron un campo de batalla entre ciencia y simbolismo. En 1819, el médico inglés Robert McNish publicó The Philosophy of Sleep, donde describía el sueño como una fiebre pasajera del alma y anotaba casos clínicos de hombres que, después de una noche de terrores, despertaban exhaustos, con el corazón acelerado. Poco después, Charles Dickens escribió una de las pesadillas literarias más célebres, la del avaro Ebenezer Scrooge, visitado por 3 fantasmas en A Christmas Carol. Dickens no hablaba de demonios, sino de culpa, de ese otro tipo de opresión que no necesita presionarte el pecho para quitarte el aire. A fines del siglo XIX llegó finalmente Sigmund Freud. En la interpretación de los sueños, transformó el mundo onírico en un territorio psicológico. Para él, las pesadillas no eran mensajes del cielo ni gases del estómago, sino deseos disfrazados, emociones reprimidas que encontraban su salida en el teatro de los sueños. Freud hablaba de símbolos, serpientes que eran deseos, caídas que eran fracasos, habitaciones cerradas que eran cuerpos. Su discípulo Carl Jung llevó la idea más lejos. Las pesadillas, dijo, son arquetipos, imágenes universales que emergen del inconsciente colectivo. Los monstruos que soñamos serían los mismos que temieron nuestros antepasados, y mientras los psicoanalistas analizaban símbolos, los artistas se dedicaban a ilustrarlos. Salvador Dalí pintó relojes derretidos y figuras dormidas. Goya dibujó hombres devorados por sus propios sueños. Cada pincelada era una confesión de que el sueño no era un refugio, sino un espejo deformante. En el siglo XX,
la ciencia decidió entrar en ese espejo con instrumentos. En 1953 fue el turno de Eugene Aserinsky, descubridor del sueño REM, quien observó por primera vez los ojos de los durmientes moviéndose bajo los párpados. Era como si el cuerpo soñara físicamente. Unos años después, un joven psicólogo de Chicago, Alan Rechtschaffen, comenzó a registrar los relatos de quienes despertaban en ese momento. La mayoría contaba sueños vívidos, pero un pequeño porcentaje relataba pesadillas tan reales que el cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro: aumento del pulso, sudor, descarga de adrenalina. Así se comprobó que el miedo podía existir incluso sin estímulo externo. Era un descubrimiento perturbador. El cerebro no solo recuerda el miedo, lo fabrica. Con el tiempo, esas observaciones dieron origen a una nueva interpretación. Las pesadillas no son errores del sueño, sino una estrategia evolutiva. El neurocientífico finlandés Antti Revonsu propuso la teoría del simulador de amenazas. El cerebro ensaya peligros mientras dormimos para prepararnos emocionalmente en la vigilia. Soñar con caer, huir o ser perseguido sería una especie de entrenamiento ancestral. En otras palabras, tenemos pesadillas para sobrevivir mejor cuando estamos despiertos. Y entre todas esas pesadillas registradas, algunas se volvieron célebres. Fue en el verano de 1816 en Suiza. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, los truenos resonaban sobre el lago Alemán y los rayos iluminaban la orilla donde se alzaba Villa Diodati, la casa de Lord Byron. Adentro, un grupo de jóvenes pasaba las noches leyendo historias de fantasmas a la luz de las velas. Entre ellos estaban Percy Shelley, su esposa Mary y el médico de Byron, John Polidori. Una tormenta eléctrica mantenía a todos despiertos. El clima era tan inestable que los periódicos europeos hablaban del año sin verano. Las erupciones del volcán Tambora en Indonesia habían llenado el cielo de cenizas y Europa vivía envuelta en una penumbra perpetua. Una noche, Lord Byron propuso un desafío. Cada uno escribirá una historia de terror. Durante días, Mary no escribió nada, pero una madrugada, mientras intentaba dormir, la visitó una imagen. En el prólogo de la edición de 1831 de Frankenstein, ella misma lo contó. Vi al pálido estudiante de las artes impías arrodillado junto a la cosa que había ensamblado. Vi el espantoso fantasma de un hombre tendido y luego, por el funcionamiento de alguna poderosa máquina, mostrar signos de vida y moverse con inquietante vitalidad. Al despertar aún temblando, Mary comprendió que no había sido una simple pesadilla, había sido una idea, una visión sobre el poder de la ciencia y el miedo de jugar a ser Dios. Aquella noche, mientras los relámpagos seguían dibujando la silueta del lago, nació el primer monstruo fabricado por la imaginación científica. Un sueño, una descarga eléctrica y un cadáver que respira. Y así, en una noche de tormenta, una pesadilla se convirtió en literatura. No fue el único caso. Robert Louis Stevenson, que soñó con un hombre que se transformaba en otro, y al despertar escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Alfred Hitchcock, que confesó haber soñado que caían picadas desde una torre, y convirtió ese vértigo en película. El arte moderno, la literatura y el cine, todos nacieron de malos sueños. Y mientras más comprendemos sus causas biológicas, más se parecen a lo que siempre fueron: una visita, un aviso y una sombra que no se deja domesticar. Dormir no nos libra del miedo, solo lo traduce. En los años 60, el psicólogo Calvin Hall y su colega Robert Van de Castle recopilaron miles de relatos de sueños en Estados Unidos. Cuando los clasificaron, descubrieron algo curioso. Sin importar la cultura o la época, las pesadillas compartían los mismos temas: caer, ser perseguido, quedarse paralizado, llegar tarde o perder el control. Era como si el miedo tuviera un idioma universal. En otros laboratorios, como el del neurólogo suizo Olaf Blanke, se experimentó con pacientes despiertos. Al estimular eléctricamente una zona del cerebro llamada giro angular, las personas sentían una presencia detrás de ellas, una sombra pegada a su espalda. Algunos entraron en pánico, convencidos de que alguien los tocaba. Blanke demostró que esa sensación, tan común en las pesadillas
y en las parálisis del sueño puede crearse artificialmente. No hace falta un demonio, basta con un electrodo. En 2013, un equipo del Instituto de Tecnología de Kioto, liderado por Yukiyasu Kamitani, logró algo que hasta entonces parecía imposible: reconstruir los sueños a partir de la actividad cerebral. Los participantes dormían dentro de un escáner de resonancia magnética mientras se registraban sus patrones neuronales. Cada vez que eran despertados, describían lo que habían visto: una persona, un automóvil, una casa, un perro. Con esos datos, los investigadores entrenaron un algoritmo que podía predecir el contenido de un sueño con una precisión sorprendente, más del 60%. En las pesadillas, la señal era especialmente intensa en las áreas visuales y emocionales. Era la primera vez que alguien veía, literalmente, una pesadilla desde fuera del cerebro. En el otro extremo del espectro, la ciencia también ha intentado intervenir en los malos sueños. El neurólogo Lampros Perogambros desarrolló una técnica llamada Target Memory Reactivation. Durante el sueño, se reproduce un sonido o un aroma asociado a un recuerdo agradable. Si se hace en el momento exacto del sueño REM, ese estímulo puede cambiar la dirección de una pesadilla. Y en 2021, un estudio publicado en Current Biology mostró que tocar una nota de piano asociada a una sensación de calma redujo la frecuencia de pesadillas en pacientes con trastornos de estrés postraumático en casi un 70%. El cerebro, al parecer, puede aprender a soñar distinto. Pero hay ciertas pesadillas que no saben de variedad y no necesitan monstruos ni sombras. Empiezan en un lugar familiar: un colegio, un pasillo interminable, una sala con pupitres en fila. Sabes que tienes un examen, pero no recuerdas de qué asignatura. Además, no recuerdas haber ido a esa clase en todo el semestre. Parece que no rendiste ninguna prueba. Buscas la sala, pero los números de las puertas cambian, y cuando finalmente la encuentras, el examen ya terminó, y el profesor te mira con decepción. Miras la hoja y no entiendes nada. Entonces, despiertas con el corazón latiendo rápido y una certeza irracional. Aún te falta rendir ese ramo. No pasaste cálculo 2, Gabriel. Eso al menos sueño yo. Es una de las pesadillas recurrentes más comunes del mundo moderno. Y lo curioso es que le ocurre incluso a personas que terminaron sus estudios hace décadas. Los psicólogos la llaman pesadilla de evaluación, un reflejo persistente de ansiedad, perfeccionismo o sensación de deuda. No tiene que ver con el colegio, sino con algo más profundo: el miedo a no estar a la altura. El cerebro, que es pésimo para distinguir entre peligro real y simbólico, recicla el escenario de los viejos miedos para representar los nuevos. La pesadilla del examen es solo una variación del sueño de la persecución, donde lo que te persigue no es un depredador, sino tu propia exigencia. Los investigadores del Dream and Nightmare Laboratory de Montreal han recopilado más de 10.000 relatos de sueños recurrentes, y los patrones son universales. Son los arquetipos del fracaso y la pérdida de control, y atraviesan culturas, edades y épocas. Lo interesante es que culturalmente, cada sociedad les da su propio decorado. En Japón son frecuentes los sueños de tsunamis, terremotos o trenes que nunca llegan. En Estados Unidos predominan los exámenes, aviones que caen o armas que no disparan. En América Latina, muchos relatan sueños de caminos que se borran, voces que llaman desde la oscuridad o una casa que se inunda lentamente. Distintos escenarios, pero el mismo argumento: perder el control. Pero hay una forma de pesadilla que no se queda dentro del sueño. Comienza cuando uno ya ha despertado. El escenario es así: abres los ojos, reconoces tu habitación, ves la sombra familiar del velador, el contorno de tu silla, y sin embargo, algo está mal. No puedes moverte. Intentas incorporarte, pero el cuerpo no responde. Quieres gritar, pero la garganta no emite sonido. Entonces sientes una presión en el pecho, como si alguien se sentara encima. Y durante unos segundos, o minutos según quien lo cuente, la frontera entre sueño y realidad se derrumba. Los testimonios son aterradoramente parecidos,
incluso entre personas que jamás se conocieron. Una figura al pie de la cama, pasos alrededor, una sombra que se acerca, una voz que susurra el nombre del durmiente. A veces es una presencia difusa, otras un rostro perfectamente nítido. En el norte de Canadá, las comunidades inuit lo llaman Ukumangirik, cuando el espíritu se sienta sobre ti. En México y Centroamérica se habla de se me subió el muerto. En Europa medieval era el incubo o la mara de los pueblos germánicos. El mismo fenómeno con distintos nombres. El miedo de despertar en un cuerpo que no obedece. La explicación científica para la parálisis del sueño llegó recién en el siglo XX. Durante el sueño REM, el cerebro desconecta temporalmente los músculos del cuerpo, una atonía motora que impide que actuemos los sueños. Pero a veces, la conciencia despierta antes que el cuerpo y el resultado es una mezcla imposible. Una mente despierta dentro de un cuerpo dormido. El sistema nervioso envía la orden de moverse, pero los músculos siguen bloqueados por la parálisis REM. Esa disociación provoca pánico y el pánico genera alucinaciones. La presión en el pecho se debe a la respiración superficial del sueño, las sombras a proyecciones visuales del lóbulo occipital en estado de semivigilancia y las voces a descargas aleatorias en la corteza auditiva. En términos biológicos, nada sobrenatural ocurre, pero en términos humanos, ocurre todo lo sobrenatural que puede ocurrirle a una persona despierta en la oscuridad. Los investigadores del Sleep Paralysis Project de la Universidad de Sheffield estiman que 1 de cada 5 personas ha vivido al menos un episodio de parálisis del sueño en su vida. En adolescentes y estudiantes es más frecuente. El estrés, la falta de sueño y los horarios irregulares junto con la ansiedad podrían ser factores relevantes. En culturas con una fuerte tradición espiritual, la experiencia se interpreta como posesión, visita o castigo. Y esa interpretación, lejos de aliviar el miedo, lo multiplica. En 2015, el documental The Nightmare reunió testimonios de personas que sufren parálisis del sueño de forma crónica. Algunos veían figuras humanas, otros animales, otros masas de humo. Lo más inquietante era la repetición. Cada persona tenía su propio visitante, siempre el mismo, y siempre puntual. Una mujer decía que podía sentir el peso exacto del intruso sobre el colchón. Un hombre relató que escuchaba un zumbido agudo justo antes de que apareciera la sombra. Otro aseguraba que había aprendido a respirar despacio para no asustar al ser que lo observaba. Los científicos lo llaman intruder hallucination, la alucinación del intruso. Pero para quienes lo viven, no hay término clínico que quite el terror, porque el cuerpo está ahí, consciente, y sin embargo, ha dejado de ser refugio. La parálisis del sueño es, en el fondo, una coreografía involuntaria entre biología y mito. El cerebro fabrica una presencia, la cultura le da un nombre y el miedo hace el resto. Por eso, aunque la ciencia lo haya explicado, la sensación de que algo está en la habitación sigue intacta. A veces, cuando despertamos sobresaltados y creemos haber visto una sombra moverse, no es una ilusión óptica ni una pesadilla interrumpida. Es solo el eco evolutivo de miles de noches antiguas, cuando dormíamos en cuevas y cualquier ruido podía ser un depredador. Así, la parálisis del sueño es la memoria del miedo más vieja que tenemos, la de abrir los ojos en la oscuridad y descubrir que seguimos siendo presas. Y aunque hoy comprendamos su origen neuronal, seguimos despertando con el corazón desfocado, buscando sentido. Quizás lo más inquietante sea eso, que el miedo onírico sigue teniendo poder incluso cuando lo entendemos. Sabemos que es una simulación, y sin embargo, el cuerpo reacciona como si estuviera cayendo, gritando o huyendo. El cerebro inventa un monstruo y el cuerpo obedece. Pero hay ocasiones en las que las personas, particularmente niños pequeños, parecen estar teniendo una pesadilla brutal. De pronto se incorporan bruscamente en la cama con expresión de pánico. A veces gritan, lloran o agitan los brazos como si estuvieran luchando contra algo invisible. El corazón late con fuerza, la respiración se acelera y el cuerpo suda. Y aunque tienen los ojos abiertos, no están realmente despiertos. No responden a quien intenta calmarles y parecen atrapados entre el sueño y la vigilia. El episodio dura entre 30 segundos y algunos minutos.
Luego se tranquilizan, vuelven a acostarse y siguen durmiendo. A la mañana siguiente no recuerdan lo ocurrido. Un terror nocturno. Aunque a veces se confunden, las pesadillas y los terrores nocturnos no son lo mismo. Las primeras son sueños intensamente desagradables que ocurren durante la fase REM, cuando el cerebro está más activo y los sueños son más vívidos. Las personas despiertan asustadas, recuerdan lo que soñaron y pueden tener dificultades para volver a dormir. Los terrores nocturnos, en cambio, suceden durante el sueño profundo, la fase N3 del sueño no REM, generalmente en la primera mitad de la noche. Quien los padece puede gritar o incorporarse con los ojos abiertos, pero sin conciencia plena. En los niños son frecuentes y suelen desaparecer con la edad. En adultos pueden asociarse a estrés extremo o a trastornos del sueño. Pero ambos fenómenos, pesadillas y terrores nocturnos, pertenecen a la familia de las parasomnias, que incluye desde el sonambulismo hasta la parálisis del sueño. Se estudian mediante registros de polisomnografía, que combinan electroencefalografía, electromiografía y medición de movimientos oculares para determinar en qué etapa del sueño ocurren y cómo responde el cuerpo. En el caso de los desórdenes de pesadillas, se consideran clínicos cuando los sueños angustiantes se repiten con tal frecuencia que generan insomnio o ansiedad anticipatoria, miedo a quedarse dormido. Los terrores nocturnos, por su parte, se caracterizan por una activación fisiológica intensa, taquicardia, sudoración y respiración acelerada, sin memoria posterior del evento. En ambos casos, los tratamientos más eficaces combinan higiene del sueño, terapia cognitivo-conductual y, en situaciones severas, medicamentos que modifiquen la arquitectura del sueño. Freud habría dicho que soñar con monstruos revela un deseo oculto. Romsø diría que revela un instinto antiguo. Y los neurocientíficos de hoy dirían que en realidad no soñamos con monstruos para sufrirlos, sino que para domesticarlos. Soñar con caer no predice una caída. Es un simulacro del vértigo, una lección sin maestro, una clase nocturna sobre cómo seguir respirando cuando todo se derrumba. Dormir al final no es descansar, es practicar la supervivencia. Volvemos al museo, a la sala en penumbra del Detroit Institute of Arts, donde el cuadro de Henry Fuseli sigue colgado como si el tiempo no pasara. Ahí está la mujer dormida, el íncubo en su pecho, el caballo que se asoma desde el fondo como un recuerdo a medio borrar. Nada se mueve, y sin embargo, todo parece a punto de hacerlo. Después de recorrer siglos de interpretaciones, demonios, poetas y neuronas, uno entiende que The Nightmare no muestra una víctima, sino un experimento, el laboratorio del miedo más antiguo del mundo, un cuerpo soñando, un cerebro inventando amenazas, una criatura imaginaria cumpliendo su función, mantenernos despiertos dentro del sueño, porque el miedo, incluso dormidos, nos entrena, nos recuerda cómo huir, cómo resistir y cómo despertar. La neurociencia parece rastrear los impulsos eléctricos de la amígdala y medir la frecuencia de los ojos bajo los párpados, pero hay algo que no puede cuantificar: el instante exacto en que la pesadilla nos enseña algo, cuando el monstruo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Mary Shelley soñó con un cadáver que cobraba vida y creó al primer monstruo moderno. Nosotros soñamos con exámenes, caídas y presencias invisibles, y al despertar seguimos vivos, un poco más alertas y tal vez un poco más sabios. El miedo nocturno al final es un lenguaje que el cerebro inventó para hablar consigo mismo. Frente al cuadro, uno se da cuenta que Fuseli pintó algo más que una mujer oprimida por un demonio. Pintó el mecanismo del sueño, el peso invisible de las emociones, la sombra que toma forma cuando nadie la ve. Quizás el demonio no está sobre ella, sino dentro, y el caballo con sus ojos blancos es el testigo del experimento, la mirada del miedo observándose a sí mismo. Es probable que todos llevemos un pequeño íncubo en el pecho, uno que despierta cuando bajamos la guardia, que se sienta sobre nosotros solo para recordarnos que seguimos sintiendo. Y tal vez si alguna vez lográramos dormir sin pesadillas, algo esencial se perdería. El cerebro descansaría, sí, pero el alma se oxidaría en su calma. Las pesadillas son el precio de soñar. Así que la próxima vez que despiertes sobresaltado, jadeando, con el corazón galopando en silencio, recuerda esto: no fue solo un mal sueño,
Fue tu cerebro ensayando la supervivencia, una vieja máquina biológica revisando sus alarmas, un monstruo útil haciendo su trabajo. La mujer de Fuseli sigue durmiendo, atrapada en su pesadilla eterna, pero nosotros, los que la miramos, despertamos y nos alejamos de ahí lo más pronto posible. No vaya a ser cosa que nos quedemos dormidos frente al cuadro y alguien se sienta en nuestro pecho hasta hacer que nuestro corazón se detenga. Así hemos llegado al final de este especial de Halloween. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, la familia Calenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Elena Arias, Laura Varela, San Blas La Serena, Lucía Ollarse y la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso. Nosotros nos escuchamos el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos, cierren puertas y ventanas y dejen una luz prendida.